Un video de Sendokai, pidan un deseo. He esperado este momento durante millones de años. Yo también, 11 años pasaron desde que terminó Sendokai, y ahora falta menos de un mes para que vuelva, entonces decidí volver a ver la serie, y es mucho más corta de lo que pensé, en un par de horas terminé las 2 temporadas, y el verla de nuevo me cambió la perspectiva de varias cosas, y una de ellas es la relación entre Zack y Lon, y no me refiero a algún tipo de shit, no sean cochinos, sino a la supuesta relación de amistad que tenían, porque al menos para Zack sí lo eran. Sigue siendo nuestro amigo, Lon. Y es que cuando era niño sentía que había pasado mucho más tiempo, desde que Lon se vuelve un Senkun hasta que se corrompe, pero eso seguramente fue, porque miraba los capítulos cuando se estrenaban en la tele, pero al mirarlos todos de corrido te das cuenta que fue bastante rápido, literal Lon hizo un speedrun de Darth Vader, pero también noté que su amistad con Zack no era como yo pensaba, pero dejemos de dar vueltas y empecemos con esto, y es que para entender todo primero hay que hablar de Lon. Desde el principio vemos que Lon es un chico reservado, que no le gusta relacionarse con nadie, pero esto no es porque sea tímido, porque después se le planta a Zack sin problema, sino que es culpa de su padre, y es que este tipo es la basura más grande que existe. Si resulta ser que Lon y el primer Gran Zorn que conocimos, son la misma persona, el papá de Lon sería el Obito de Sendokai, porque todas las desgracias que ocurren aquí serían su culpa, y es que él es el mayor responsable del que Lon sea como es, nunca le dio un mínimo de atención a Lon, y lo reflejaron perfectamente en esta escena, una mesa enorme y cada uno en la punta opuesta, mostrando la desconexión que hay entre ambos. Los dos están sentados en la mesa pero Lon está comiendo solo, y no solo es que no le diera atención a su hijo, sino que cuando lo hacía simplemente era para generarle inseguridades y miedos. Cuando Lon volvió de clase y le dijo que se juntó con los chicos, en lugar de ponerse feliz porque su hijo comenzaba a hacer amigos, le dijo que no podía confiar en nadie, que la gente únicamente busca aprovecharse de él, y recordemos que Lon es un niño, crecer con un padre así te arruina mentalmente, porque estaba totalmente desprotegido, ya que su madre se había ido años atrás, que según lo que escuchamos en la pesadilla de Lon, fue porque su padre solamente pensaba en sí mismo, pero acá abro un paréntesis, y es que la madre de Lon también fue un desastre, no tenía por qué haber desaparecido de la vida de su hijo, y más todavía sabiendo que al hacer esto, lo dejas totalmente solo con su padre, que si ni siquiera tú pudiste soportarlo, imagínate un niño. Ser adultos responsables no es algo que se le dé bien a esta familia, entonces la ausencia de su madre y los consejos de mierda de su padre, hicieron que Lon fuera alguien con miedo a la pérdida, cerrándose a la posibilidad de conocer gente nueva y actuando de forma hostil, pero cuando por fin empieza a abrirse con los chicos, vemos otra faceta de él, y es su necesidad de validación, y es que Lon nunca tuvo validación por parte de su padre, y normal, si me dicen que este tipo es de apellido Todoroki me lo creo, la desconexión que tenía con él era tal que ni siquiera lo miraba cuando le hablaba, y el problema es que era la única persona que Lon tenía en su vida. Todo lo que Lon quería en el fondo es que su padre lo reconociera, o que al menos notara que existía, y eso lo llevó a intentar imitar a su padre, o al menos la percepción que tenía sobre él, y es que el papá de Lon, constantemente le repetía que su empresa lideraba en los 5 continentes, humilde el tipo por suerte, entonces Lon veía a su padre como un líder exitoso, y eso es a lo que empezó a aspirar, lo cual también podría ser otra de las razones de su comportamiento cerrado y conflictivo, ya que eso era lo único que percibía de su padre. Pero ahora vayamos con Zack, y es que él era todo lo que Lon quería ser, era el líder al que todos seguían y en quien confiaban, entonces si Lon quería ser el líder debía ser mejor que Zack, por eso siempre competía con él y desafiaba su autoridad, tanto en la Tierra como en Masara, pero al estar juntándose con los chicos, Lon empezó a pasarla bien con ellos, se sentía bien estando con gente que lo aceptaba, que se interesaban en él y lo hacían sentir querido, aunque no podemos obviar su lado pajín, vio a la minita de pelo azul y se convenció al toque, era obvio que iba a terminar siendo su evento canónico, pero incluso con Zack se estaba llevando bien, ya que a pesar de que ambos competían, Zack desde un inicio fue amable con él, incluso lograron dominar la fuerza Duro Zen juntos, y durante este periodo es donde Lon y Zack tienen su etapa de amigos, porque luego Zack comienza con sus celos y su relación se quiebra, pero el problema es que esto duró solo 4 capítulos, en el capítulo 31 Lon por fin se integra al equipo, en el capítulo 32
35 Zack empieza con sus celos, y hasta aquí llega esta amistad, porque en el 36 Zack estuvo con bronca durante todo el capítulo, y al final termina encarándolo, y este es el punto de quiebre de esta relación, porque Lon en este momento aunque se sienta bien en el equipo, no superó todos los problemas que le generó su padre, el equipo funcionaba más que nada como un escape, él seguía teniendo esas inseguridades y necesidad de validación, seguía con las ansias de ser el líder, y aunque seguramente estar en el equipo lo hubiese ayudado a sanar, eso es algo que requiere tiempo, cosa que no tuvo Lon y por eso se volvió un Sith, y que mucho menos tuvo en el momento de esta pelea, y es que en este momento empeoró la competencia entre Zack y Lon, ya que en esta confrontación, Zack le dejó saber a Lon que estaba celoso de que se juntara con Chloe, y es que ya con ese final donde Lon vuelve millones de años después para secuestrarla, vimos que no es que simplemente le gustaba, él estaba obsesionado con ella, y es que en Chloe él encuentra ese afecto femenino que perdió, cuando su madre se fue, es su forma de llenar el vacío que ella dejó, por eso se siente tan traicionado y le afecta tanto, cuando descubre que a ella le gusta Zack, entonces en el momento en el que Zack le mostró sus celos, también le mostró que no solo estaban compitiendo por el liderazgo, sino que también por Chloe, rompiéndose definitivamente la relación de ellos dos, pero igualmente antes de esto Lon seguía intentando robarle el liderazgo, como en esa escena donde los chicos están hablando de que Zack está raro, y Lon dice que solo quiere llamar la atención, y que en el partido contra Danima hizo lo mismo, y es que en este punto se suponía que seguían siendo amigos, pero en lugar de intentar ver qué le pasa a Zack, y de decirle a los demás que hay que apoyarlo y ayudarlo, únicamente lo ataca, intentando que los demás piensen que no es apto para ser el líder, y ni hablemos de la mítica escena del yo seré su Hakuru, donde al ver que su supuesto amigo no solo dejó el equipo, sino que se puso a vagar sin rumbo por un planeta desconocido, en lugar de querer ir a buscarlo lo trata de traidor, e intenta reemplazar su lugar, y lo que voy a decir no tiene mucho que ver pero odio esta escena, ninguno de los amigos de Zack muestra la mínima intención de ayudarlo, y cuando ven que Lon intenta reemplazarlo lo aceptan así nomás, cambiaron a Zack como si fuera un calzón sucio, por eso me parece una escena totalmente fuera de personaje para los Senkuns, pero bastante buena para el personaje de Lon, porque nos plasman como es él, aprovechó el primer momento en el que Zack se corrió del camino, para desplazarlo y ocupar su lugar, y es que desde el momento en que empezaron a llevarse bien hasta esto, hay muy pocos capítulos, y a alguien a quien consideras un amigo no le haces eso, si Lon no hubiera estado en ese momento, ninguno de los chicos hubiera hecho lo que él hizo, aunque el que lo hayan dejado de lado así fue una cagada, yo pienso que se trata de una mala caracterización de los Senkuns, y no de un intento de demostrarnos el cómo son ellos, lo que querían hacer era mostrarnos el cómo es Lon, y eso lo lograron perfecto, porque esta escena ejemplifica muy bien todo lo que estuve diciendo aquí, su necesidad de validación, intentando que lo elijan como líder, y la envidia hacia Zack, además también desde este momento empieza a ver a Zack como un traidor, y es que en verdad piensa que lo es, más adelante en su enfrentamiento con él lo dice, y no es que únicamente lo dice para intentar convencer a los demás de esto, y que empiecen a odiar a Zack, cuando encuentra el casco del Gran Thorn lo vuelve a decir, de verdad piensa que los traicionó, y esto pienso que también tiene que ver con su madre, Lon tiene un gran miedo al abandono por culpa de su mamá, entonces es normal que al haberse ido del equipo, lo vea como una traición, sin importar las razones por las que se fue, después de todo su madre también tuvo sus propias razones para hacerlo, y es por todo esto que no considero que hayan tenido una verdadera amistad, al menos por parte de Lon, él nunca dejó de lado esa envidia hacia Zack, simplemente hubo un tiempo en que se llevaron bien, porque el equipo era lo único que Lon tenía, pero apenas vio una oportunidad de sacarlo de en medio lo hizo, no olviden suscribirse y darle like que me ayudan muchísimo, y recuerden, pala guacha loca besito en la boca.